¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Aquí vamos a hacer este ejercicio sobre la cocinita. Va a ser un poquito largo el video, lo voy a tratar de hacer lo más corto y conciso posible, pero aquí está. Tenemos el alzado, la vista lateral derecha, lo cual nos obliga a que sea una vista centro derecha. Una línea de horizonte a 3 que implica que esté por encima del objeto, es decir, de la cocina. Tenemos cotas en metros, escala 1 a 20, puntos de fuga fuera de la hoja para que quede lo más real posible. La luz viene de derecha de la hoja a izquierda hacia abajo, es decir, la luz está arriba, va hacia abajo, hacia la izquierda. La mesa es de 1 por 1 por 1, es un cubo, como bien lo dice aquí. No tiene medidas específicas en cuanto al grosor de la mesa ni a las patas, pero vamos a hacerlo para que no se vea falso, tiene que ser real, lo más realista posible. Al final tenemos un par de paredes de este lado que solamente son señaladas para dar profundidad, ¿no? Para que no se vea flotando esta cocina. Y todas las medidas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ello. Eje central, piso, tres, línea horizonte. Y mi máxima altura es 2, entonces yo aquí puedo dividir entre 1, 2 y más o menos tengo las proporciones. Puntos de fuga completamente fuera de la hoja para que se vea más real. Hacia un lado tenemos 4, punto medio y cerramos. Punto de fuga. La misma distancia a un lado va hacia el otro. Un metro. Subimos. Si yo divido esto a la mitad, tenemos aquí 2, tenemos aquí 1, tenemos aquí 1. La cocina llegará hasta aquí. Y voy al punto de fuga. Y punto de fuga. Hacia atrás tenemos otra vez la distancia de 1 metro que va de aquí hacia el frente. Es decir, tenemos 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. Hasta donde tenemos el 3. Subimos al punto medio. Y aquí nos da justamente la altura del mueble. A 1 metro, al punto de fuga. Y cerramos. Esta pieza corre al punto de fuga y me va a dar justamente el piso, de tal manera que yo en el piso ya tengo la escuadra que forma la cocina. Subo en vertical, uno con la siguiente pieza, uno con la siguiente pieza, uno con la siguiente pieza que va al punto de fuga y cierro. Esto que tenemos aquí es la cocina. Resulta que en la distancia de 1 metro al punto de fuga tengo 1 metro aquí para que suba en vertical el refrigerador, la cual vamos a separar ligeramente del resto del mueble de la cocina. Y cruzo para que se vea justamente esa división. Y estoy a 2 metros. 1, 2 como máximo. 2, cruzo al punto de fuga y me da esta. Bajo y cierro. Punto de fuga. Punto de fuga y punto de fuga. ¿Por qué veo la tapa o la parte superior del refri? Pues porque estoy encima de él. Estoy a 3 cuando el refri dice que está a 2. Este refri lo quiero hacer a lo mejor dividido a la mitad, porque así es mi diseño.
¿de acuerdo? A lo mejor tiene una separación al piso o tiene algo atrás, abajo, perdón, algo en la parte de este costado, etcétera. El chiste es ser lo más realista posible. Tiene el fondo en las puertas y ya se alcanza a ver por este lado. Aquí al centro tiene a lo mejor una asa o una agarradera, algo con lo que se abre. Ya tenemos el refri. Vamos por la parte de la mesa. La mesa dice que del mueble hacia enfrente está a 1.5. Si yo tenía aquí definido 1 más medio, entonces aquí es 0.5 al punto de fuga. Más 1 más me da aquí, ¿cuánto me resta? Acá, 0.5. Y voy para allá. Hacia el frente, hacia el lado, hacia la vista lateral derecha, me está diciendo que tengo que dejar pasar 1 que va al punto medio y me da aproximadamente aquí. De aquí voy al punto de fuga de atrás y me da esta posición. Me extiendo 1, otra vez, que es el ancho de la mesa, voy al punto medio y donde me da esta, mando al punto de fuga de la izquierda y cierro su piso. Esa es la posición de la mesa en el piso. Esta es la parte más complicada. Ojo aquí, necesito que pongan toda su atención en este video en lo que voy a explicar. Esta altura que nos representa, inclusive lo voy a hacer hasta otro color. Esta altura que tenemos aquí es de 2 metros. Por eso medí 2 metros aquí. Al momento de que yo la crucé al punto de fuga, solamente bajé esta pieza por una sencilla razón. Esta cara que vemos aquí está al ras de mi piso, al ras de la cara frontal o la vista lateral derecha. Estas están empalmadas. Esta mesa que tengo de este lado está un paso atrás de 0.5 metros. Y está un paso atrás de 1 metro. De tal manera que si yo coloco ahora la altura de esa mesa, como la tuve aquí, de 1 y proyecto al punto de fuga, esta altura que yo tengo aquí representada, aquí, aquí o aquí, implica 1 metro de alto, pero sobre el primer plano. Al notar que yo tengo esta pieza, que es la mesa, en un segundo plano, es decir, 50 centímetros hacia atrás, lo que tengo que hacer es lo que hicimos con las ventanas. Mandar hacia atrás este metro que tengo aquí. ¿Cómo? Vamos con otro tono para que se entienda mucho más fácil. La distancia del eje central sobre el primer plano a la mesa, que es de 1 metro, es este. Aquí es 1 metro. Vamos bien hasta aquí. Voy a poner otra hoja abajo porque si no se me va a manchar. Así. Aquí es 1 metro. Significa que yo a partir de este metro tengo que subir una línea vertical que me encuentre el metro de altura que yo especifique de este lado y que corre hacia acá sobre la línea verde. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la fuga que va entre este punto y el punto de fuga izquierdo, y subir la verdadera posición de la mesa. Vamos a cambiar de tono otra vez. La verdadera posición de la mesa que va en azul
La tengo que subir en vertical y donde choca con esta línea roja, ese es el verdadero metro de altura de una mesa que está un paso hacia adentro, no sobre el plano principal. ¿Qué tengo que hacer? Mandar esta pieza al punto de fuga y levanto la siguiente. Levanto la siguiente esquina hasta la línea roja, proyecto al punto de fuga del lado derecho y esta esquina que tengo aquí la regreso al lado izquierdo. Y aquí tengo la mesa completa en la posición correcta. Es decir, esto que está aquí es la superficie de la mesa y aquí me quedarían mis patitas. La pata de atrás probablemente empalme con la primera. Si no empalma, entonces habría que trazarla. Esa es la manera en que yo tengo que hacer la altura de este objeto que no está puesto en primer plano, sino un paso hacia atrás. El siguiente elemento, el siguiente paso que tenemos que hacer es levantar las paredes. Es sumamente fácil. Yo ya había dicho que el refrigerador está a 2 y las paredes que puse están a 2, de tal manera que lo único que tengo que hacer es proyectar y extender esta altura del refri. Levantarla desde la esquina trasera de la cocina. Y aquí tenemos la primera pared del fondo. ¿Cómo encuentro la de este lado? Los mismos 2 metros que tengo aquí, los fugo al punto de fuga del lado izquierdo, levanto el final de la cocina y lo único que tengo que hacer es mandarlo al punto de fuga que por obvias razones tendrá que intersectarse con este que ya habíamos marcado. Y esta es la segunda pared del fondo. Para no irnos perdiendo entre todos los objetos y todas las líneas, voy a ir marcando todos los objetos que yo ya tengo cerrados o bien hechos. Es decir, aquí tengo el refri. Y acá tengo el mueble de la cocina. Y la esquina. Y el piso. Todo lo que tengo en verde me representa una pared. Y del otro lado la otra pared del fondo. Ya tenemos el mueble de la cocina y en azul tenemos la mesa. Si yo quisiera hacer un piso, yo podría cambiar, por ejemplo, marcar la distancia que yo quiera de este lado y agarrarme del punto de fuga e ir hacia el punto de fuga para marcar a lo mejor unos bloques, unos como azulejos, por ejemplo, de un lado y el otro. Pero eso lo haremos después al momento de la ilustración. Ahora viene la parte interesante, que es cómo diseñar lo que va aquí adentro. Bueno, ahora vamos por la parte del diseño. Para mi cocina en particular, yo quiero que esta sección que tenemos acá esté vacía, que pueda ser, no sé, como tipo para picar o una barra, sencillamente. De este lado es donde voy a tener yo todos los elementos que yo necesito.
Recuerden que tenemos secciones de 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, de tal manera que eso nos va a ayudar a encontrar las proporciones adecuadas de lo que necesitamos poner. ¿Qué necesitamos poner? Una tarja, una estufa, a lo mejor podemos poner un horno, pues prácticamente es todo. Y de la tarja tenemos una zona de escurridor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, calculando esos espacios, si yo divido esta sección de aquí en 3, porque ya tenemos 1 metro menos de aquí para acá, entonces tenemos aproximadamente por aquí el primer metro, por aquí el segundo metro. Entonces yo puedo definir perfectamente bien que de un extremo de la cocina hacia adentro tengo la tarja y la tarja va en posición de la perspectiva, ningún elemento alguno se va a salir de ella. Entonces a lo mejor tengo la tarja en esta posición y cierro. Y obviamente voy hacia adentro. ¿Cómo hago hacia adentro? Nomás pongo una línea. Después tengo la zona de escurrideras que no se ve absolutamente nada. Y después tengo la zona de la estufa. Siempre hacia el punto de fuga. Siempre hacia el punto de fuga. No puedo dejar pasar ni uno solo. Y cierro. De tal manera que en la parte de abajo, perpendicular a ella, estará, a lo mejor tenemos las perillas para prender la estufa, y en la parte de abajo tenemos nuestras separaciones y a lo mejor la ventana del horno al punto de fuga en vertical y al punto de fuga. A lo mejor esta tiene una asa de este lado y llega hasta el piso. A lo mejor esta sección de aquí tiene, vamos a ver detalles, tiene un espesor de barra, a lo mejor tiene un material especial, un granito, una acero inoxidable, yo qué sé, ustedes son los creativos y hacemos ese espesor. Ya tengo la tarja aquí y con un color diferente vamos a meterle aquí el negro, por ejemplo. Entonces yo pongo aquí que tenemos la mezcladora. Y a un costado tengo una de las llaves y la otra llave. Al centro donde está la estufa, yo lo puedo dividir en 4. Y a lo mejor de un lado pongo uno de los quemadores, el otro y el cuarto. Prácticamente ya tengo la estufa. En la parte de arriba yo decidí no poner nada, así lo voy a dejar, ya no quiero complicarles nada más. A lo mejor para mi propio dibujo yo sí podría aumentarle algo por ahí, pero yo no quiero que ustedes le metan más. Entonces, hasta ahí va a llegar este dibujo. Si quisiéramos aumentarle más, como sí tenemos que hacer esta sección, entonces yo decido que en la parte de abajo a lo mejor tenemos unas puertitas por aquí y unos cajones. Al punto de fuga, nada se sale del punto de fuga. Y las asas. Así. No hay ni un solo objeto que se salga de los puntos de fuga. Si yo quisiera ponerle alacenas en la parte de arriba, yo tendría que calcular la altura a la que tendría que estar. Prácticamente estarían a 1 metro, probablemente un poquito más abajo. Al punto de fuga, donde yo defino sobre la pared hacia donde los quiero. Entonces estoy dejando un poquito menos de 1 metro entre la altura de la superficie de la cocina y donde empezaría el mueble. A lo mejor tienen un poquito más de 1 metro de alto
lo cual me va a implicar ¿qué cosa? Que ya me vaya no a los 2 metros reales que yo había dicho, sino 1 metro más o unos 50 centímetros, de tal manera que casi estoy llegando a los 3 metros en donde tengo yo puestos mi línea de horizonte. Por ende me van a quedar completamente flat. Esto lo corro al punto de fuga. Y de aquí, que esta es la pared, ahora voy al punto de fuga del lado izquierdo y me extiendo hasta qué altura, pues a la que yo decida que tienen de ancho estos muebles. Punto de fuga y me va a dar algo por este estilo. A lo mejor no llega hasta la otra pared, sino se termina un poco antes, a lo mejor me llega hasta por aquí. A lo mejor tenemos vamos a tener unas puertitas del ancho que yo quiera. A lo mejor justamente en la parte de arriba tengo una campana que además va hacia adentro, ¿no? Viene desde la pared y sale. Y va a la pared y se mete. A lo mejor aquí es recto. Y se mete por aquí y se mete por este lado. A lo mejor esa es la campana que yo tengo. Y este ya me sobra. Entonces ya tengo un par de puertitas en la parte de arriba, más la campana, y de este lado lo voy a dejar completamente libre. A lo mejor esta se abre de este centro, esta del siguiente y esta de este lado. Y cerramos. El siguiente paso pues es la ilustración. Vamos a meterle color y yo quiero que sea una cocina pues muy moderna, muy nueva, muy prendida en cuanto a sus tonos. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí.
Lo que estoy haciendo es oscurecer la zona de las entrecalles, es decir, donde se abre. Y esta sección de arriba, pues que va a hacer un poquito de sombra sobre la parte de abajo. Entonces doy una repasada aquí para generar su propia sombra. Marco las entrecalles, es decir, las puertas de los cajones. Un poquito al piso. El horno va a ser de otro color diferente, entonces lo dejo así. Lo regresamos a la siguiente puerta que tenemos de este lado. Al ser una superficie pequeña, entonces la marco con la punta delgada. Hago la misma sombra y el color abajo. ¿Qué va a pasar con esta cara que está aquí? Si yo había dicho que la luz viene de derecha a izquierda, quiere decir que en la cara frontal que ve hacia la derecha se ve toda la luz. Pero en esta sección que ve hacia el lado opuesto, entonces es donde menos luz vamos a ver. Tampoco es que sea negro, pero vamos a notar un cambio. Y lo hago con el siguiente tono de plumón. Rápido antes de que seque, entonces doy esas tonalidades, esos rellenos en los huecos y después en la parte de abajo. Esta sección que está por debajo de la mesa, obviamente al estar abajo, tendrá que ser más oscura, entonces le voy a dar unas repasadas. La sombra que generaría el refri, también un poco más intenso, y a manera de pincelada en la mera esquina donde se juntan las líneas, entonces hago más pasada porque es la zona más oscura. Primero está la zona más iluminada, que es la más cerca de la luz, y después la zona más oscura. Y termino con la sombra que genera la superficie, la plancha, sobre ella misma. La misma sombra acá. Y en la parte de abajo, como también está encerrada por la zona de la mesa, entonces también está en oscuro. Hago la misma sombra otra vez con el polvo más intenso. Y remarco las entrecalles, es decir, las secciones donde se abren los cajones. He utilizado 2 plumones hasta ahorita, 2 verdes. Esta zona de aquí, también las manijitas, también van a hacer un poco de sombra hacia abajo. Entonces les doy ese trabajo ahí nada más. Ahí está. Esta cara de aquí también es oscura porque es paralela a esta, sin embargo está más lejos de la luz, entonces esta sección de aquí, solamente tendrá que ser más oscura. Puedo dejar hasta una zona de luz ahí, o sea en blanco, para marcar la esquina, o comérmela y después ponerla con la pluma blanca. Vamos con la luz en diagonal hacia arriba. Y después con el tono inicial que teníamos, vamos a repasar un poquito aquí para perder esas rayas. Se logra el degradado.
diagonal y hacemos notoria la superficie de un lado contra el otro. En la parte de abajo, pues generalmente vamos a encontrar sombra, que vamos a hacer un poquito al final, después ya que hagamos el piso. Los muebles de la parte de arriba, esta pared y esta pared son exactamente iguales, entonces vamos a marcarla y a dejarla exactamente igual. En diagonal otra vez hacemos ese degradado. Y con el tono anterior repasamos para que no se vea tan manchado. Estas puertas de acá arriba, en mi caso las quiero hacer como si fueran como de un cristal, obviamente verde, pero transparentoso, o sea, translúcido. En su caso, si no las hicieron, pues bueno, no pongan mucha atención. Si las hicieron, pueden ser sólidas, no necesariamente tienen que ser de cristal. Yo quiero hacerlas de cristal, entonces pues me funciona hacerla con un tono mucho más claro y dejando espacios en blanco que son como los reflejos de ese cristal. Dejo que seque un poco y con el mismo plumón lo que voy a hacer es darle los espesores que hay por dentro, los espesores en las puertas, por ejemplo, los espesores en la parte de abajo, con cierta profundidad que se alcanza a ver. Espesores en la parte de arriba. A lo mejor había un anaquel o un escalón a la mitad. Y a lo mejor había vasos o algo así que se transparenten. Con un tono más arriba oscurezco esas zonas. Y las sombras de las manijas. Y repaso un poco todas para borrar y hacer más sutil lo que hay adentro. La campana, al ver completamente de frente a la luz, entonces tendría que ser de un color muy claro y con reflejos.
El refrigerador lo quiero gris, como gris metálico. Entonces la primera sección que ve completamente a la luz tendrá un tono más claro. No significa que tiene que ser un tono 1, solo que será más claro de todos los elementos que componen el mismo refrigerador. En la parte de abajo tiene un poquito más de oscuridad. Y un poco de reflejo, como del piso. Entonces la cara frontal tendrá que ser más oscura que este tono que tengo aquí. Al tener esas rayas como que se vuelve un efecto de reflejo. Con un tono más oscuro de gris dibujo las entrecalles y la sombra del asa o de la agarradera, ¿no? La jaladera que tiene. Y un poco de sombra en la parte de abajo. La tapa es la zona más iluminada y dejo algún espacio en blanco para que se vea un efecto de luz. Y ya. La zona de la tarja, más bien la tarja misma, la llave y el horno van a ser como de metal. Entonces van un poco más iluminados y dejo espacio en medio para que se vea la zona de luz. Repaso en la parte de abajo y hago sombra. El horno pintamos todo de gris, dejamos algunas rayas para que se vea como un elemento reflejante. Oscurezco la parte de abajo porque hay menos luz y hago la misma sombra que tiene lo demás en verde. Con el siguiente tono le doy un poquito más fuerza a esa sombra
y hago las sombras de las perillas. Y después vamos a darle tono más oscuro a la ventana del horno. Algunas secciones son más oscuras y genero como rayas y dejo algunos elementos en blanco. Brinco a mi siguiente tono y doy algunas líneas. Y un poco de sombras. La cara principal que tiene la campana también será metálica, entonces dejo un poquito de espacio en blanco como luz y relleno la otra. Unos pequeños toquecitos de sombra en la parte de atrás. Y al frente. Cubro con el plumón anterior y me queda ya limpio. La estufa va a ser sumamente sencilla, solamente vamos a llenar como una sección negra, como si fuera una estufa moderna, que son ya como de hornillas de cristal. Esto nada más se llena así y de la mitad empezamos a hacer unas pequeñas rayas que nos dan como reflejos y eso es todo. Toda la superficie de la cocina, que va a ser como, no sé, a lo mejor un mármol, un granito o algo así, vamos con un tono gris cálido. Que es como ligeramente cafecito, muy beigecito. Y solamente es una pequeña bañadita de color. Si fijan, aquí tengo como una unión. Entonces todo el color hacia allá. Repaso color hacia acá. Un poquito en el canto. Pero doy reflejos como en vertical. Para que se vea como reflejante, como brillante. Y cambio de tono, que es el siguiente que yo tengo, lo hice con un 3, vamos con un 4, porque este refrigerador genera sombras sobre esta superficie, entonces esta será muy oscura hacia allá. Este también, porque esta no ve la luz. Y algunos detallitos nada más. Me regreso al primer tono, 3. En este caso, esta punta de pincel endoscópica es muy útil y ayuda a que se barra ese tono 5 y que se vea más suavecito. La mesa yo la quiero hacer de madera y vamos a jugar con los tonos claros de café
Todas las caras que ven hacia la parte derecha donde viene la luz tendrán que ser claras, es decir, todas estas son claras, que puedo pasar a primero todo, dándole color parejito, y después repetir para que se vean esas obscuridades, o esas zonas oscuras. Recuerden que los plumones tienen la capacidad de incrementar sus tonos según las pasadas que les demos. Entonces, ya más o menos que está seco, yo sé que esta cara de aquí tendrá que ser más oscura, entonces la repaso de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha. Todas las caras que ven hacia el lado izquierdo del dibujo, entonces tendrán que ser más oscuras. Repaso aquí. Y la pata que está allá atrás, como está arrinconada, tendrá que ser completamente oscura. Todo esto yo lo estoy haciendo en color para que logren ver las diferencias, porque todo esto se puede hacer perfectamente bien en solo grises. Y se pueden complementar utilizando los Prismacolor blanco y negro. Si fijan, estoy jugando con las tonalidades a manera de repetición en donde yo considero que hay sombras o zonas oscuras. Entonces, para que esto parezca una madera realmente, entonces lo que voy a hacer es con un tono siguiente voy a generar como esos tonos que tienen las maderas de tener como vetas o no colores homogéneos. Las paredes van a ser blancas, sin embargo, también las paredes blancas tienen sombra, como lo podemos ver aquí en la hoja, ¿no? O sea, si yo pongo la mano, se genera una sombra. Entonces, no solo porque sean blancas ya no tienen sombra, sino tienen un poquito de color. Entonces, con este tono que es el 1, de la esquina, que es donde menos se llega la luz, donde más se concentra la oscuridad, entonces voy a generar solamente un poco de baño de color hacia el lado justamente de la luz. Entonces, solo en esta esquina y a manera de mancha, ni siquiera hay degradado, puedo dejar ese tono. Sin embargo, este refri sí genera sombras sobre la parte de atrás, entonces aquí podemos generar un poco de color otra vez. Y en esta cara que le pega toda la luz, aquí solamente me estorban estos muebles. Entonces estos son los que van a estar generando sombra de los muebles sobre la pared. Entonces la única sección que va a llevar color es la de la sombra que se genera a través de eso. Y la sombra del grifo sobre la pared. Un poquito en la esquina. Y eso es todo. Solamente para dar un poco de viveza.
la zona del piso también va a llevar un poco de tono. Lo voy a hacer con este tono que es Warm Gray 0, que es solamente un amarillito muy suave porque quiero que el piso sea muy claro, muy blanco. Entonces solamente al final, pegado al mueble, habrá un poco de oscuridad. Entonces lo único que voy a hacer son pequeñas pasadas nada más de color, no para rellenar como tal, sino nada más un poco de textura al piso. Y después generar la sombra de la mesa. Y la sombra de la mesa que va hacia atrás. Entonces estiro las patas traseras y la misma tabla, ¿no? Las sombras ustedes se las pueden comer a menos que tengan, digamos, bien pensada para dónde va a ir. De otra manera pueden comérselas. Y por último, lo que podemos hacer aquí en el mismo piso para hacerlo reflejante es generar ese mismo reflejo de los objetos que están ahí hacia abajo, como de estas líneas de las puertas. Entonces empieza a dar una idea como que se está reflejando lo de arriba. Otro efecto que podemos hacer aquí es reflejar los muebles verdes hacia el piso. Yo tengo un verde sumamente clarito y lo único que tengo que hacer es arrastrar color verde hacia abajo ligeramente. Y nos va a dar esa idea de reflejo hacia abajo. Y un poquito la del gris. Podemos remarcar todas las uniones que implican las entrecalles de las aperturas de las puertas. Eso nos van a ayudar mucho a darle más idea de reflejo en la parte de abajo. Y se ve como una superficie limpia, pulcra, completamente brillante. Con este estilógrafo que es bastante grueso, que es un 1.8, voy a marcar otra vez todas las entrecalles para que tengan mayor claridad y mayor diferenciación entre ellas. Así como las perillas o las jaladeras. Un poco de color como si fuera el cromo en las
Por último voy a usar la pluma blanca para darle luz a todos los elementos que impliquen vértices o uniones. Las uniones entre las puertas, los vértices del refrigerador, los vértices y uniones de la puerta de los cajones, la mesa, todos sus vértices, las esquinas y reflejos en las de arriba porque supuestamente son de cristal. Y vamos a darle luz prácticamente a todas las esquinas. En todas estas uniones entre calles, la luz tendrá que ir por debajo de la línea negra y cargado hacia el lado izquierdo, porque es por la dirección de la luz. Y obviamente en las asas, ¿no? Y esto le va a dar mucha vida a estos elementos. Y eso es todo sobre nuestra cocina.